psiconautas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, de verdad, que desde la última vez que hayas escuchado un episodio mío hasta ahora, pues esté en un estado de paz y tranquilidad que el que te mereces, de verdad. O sea, si has estado estresado o estresada, bueno, pues ya sabes que hay que tomarse la vida con calma, que son 2 días. Ya sabes que siempre lo digo al final de cada episodio. Bueno, para las personas que acaben de llegar por aquí, que acaben de aterrizar en este podcast, pues me presento, soy Marina Febles y soy la presentadora de este podcast hace ya más de 3 años y medio. Bueno, un espacio que nació después de una flipada gordísima en un viaje del LSD que me cambió la vida y que hizo que mi compi Irene y yo pues montáramos este podcast un poco para hablar de tú a tú en este tipo de campo, ¿no? El tema de la psicodelia. Entonces, bueno, la vida luego se interpuso y acabé yo aquí en este espacio contando cosas de psicodelia. Y yo estoy muy contenta, la verdad, no puedo negarlo. Es un trabajo, es sacrificado, hay que hacer pues cosas y sobre todo invertir tiempo y esfuerzo, pero a mí me da muchas alegrías si al menos he ayudado a alguna persona en su viaje psicodélico. Yo ya con eso me quedo feliz, la verdad. O sea, no necesito dinero que pague esto. Entonces, bueno, aquí te encuentras un poquito de todo. Te encuentras, bueno, pues mi opinión sobre ciertas cosas, sustancias que he probado o sustancias que no he probado, pero que es importante informar, entrevistas con gente relevante, con científicos, con personas que trabajan con esta sustancia o personas que pueden aportar un punto de vista diferente que creo que es importante aportar. O sea, es así, o sea, traerlos y darles un micrófono y un espacio para que expresen su punto de vista. Y también, pues eso, reducción de riesgos para que tú aprendas y estés informada de las cositas que pueden pasar con un psicodélico tradicional o no tradicional. Y bueno, y yo voy hilando temas de la vida con esta cosa tan maravillosa que es la psicodelia, ¿no? Entonces, bueno, hay una sección que yo empecé hace unos meses que es las biografías psicodélicas y hoy te traigo una biografía que no es una, sino que son 3. ¿Por qué? Porque son personas que estuvieron vinculadas en algún momento y que tienen como cosas un poco en común y pensé que sería buena idea ponerlos juntos. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguno de ellos tampoco hay una información muy extensa y me pareció interesante a lo mejor ponerlos todos juntos. Entonces esto sería como un episodio doble triple porque vamos a ver estas historias, ¿no? Que tanto juntos como por separado marcaron un antes y un después en el mundo psicodélico americano, ¿vale? Que hay que diferenciar porque psicodelia había en todo el mundo, pero el resurgir durante los 60 y los 70 sucede sobre todo en Estados Unidos y hay una serie de personajes que me gustaría pues mencionarte para que los conozcas un poco, ¿vale? En principio te voy a hablar de Ken Kesey, el escritor rebelde que decidió convertir la carretera en laboratorio, de Neal Cassady, el conductor de esa aventura, que era una figura del beat y de un espíritu libre pues, que empujó esa experimentación sobre rueda de Ken Kesey. Y luego también te voy a hablar de Owsley Bear Slandy Desert. Toma ya ahí el nombre, ¿eh? Owsley, que también lo vamos a llamar el oso, ¿vale? A partir de ahora tú, cuando oigas ese nombre tan largo, yo te voy a decir el oso, porque era su mote. Que fue un químico ingeniero que cambió para siempre los ácidos y el sonido de la música en vivo, ¿vale? Entonces te voy a contar pues, un poco de su biografía, sus encuentros, sus excesos, sus legados y también de lo que podemos aprender de ellos hoy, ¿vale? Ya te aviso que yo no soy periodista, no soy experta clínica, no soy psicóloga, psiquiatra, en fin. Simplemente soy una persona a la que esto pues, le apasiona y como te comentaba, pues aquel viaje loco me cambió un poco la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por Ken Kesey, que, bueno, pues nació el 17 de septiembre del 35 en Colorado. Su infancia se la pasó en Springfield, Oregón. Springfield hay muchos en Estados Unidos. Pues en Oregón hay un Springfield, vale. De joven fue luchador estrella en el instituto y aspirante olímpico, hasta que una lesión truncó ese camino. Esto le dio un primer giro a el hombre de fuerza, dando paso al hombre que cuestiona. Estudió en la Universidad de Oregón, se graduó en 1957 y más tarde obtuvo una beca en la Universidad de Stanford para escritura creativa, ¿vale? Él se quería dedicar a escribir. Entonces, pero empezó además a involucrarse dentro de Stanford en experimentos de psicología con veteranos en un hospital en California, ¿vale? Entonces, en 1962
publica One Flew Over the Cuckoo's Nest. Traducción, ¿quién voló sobre el nido del cuco? Que esto obviamente os sonará. Y si no os suena, mal, todo mal. Deberíais saber quién escribió esta novela y que existe esta novela que dio paso luego a la película que protagoniza Jack Nicholson. Y si no la has visto, por favor, tienes que verla, ¿vale? Entonces, esta novela expone de forma muy intensa la batalla entre el individuo creativo y auténtico frente a la institución que pretende normalizarlo. Ya vemos ahí el germen de su visión psicodélica, que es lo que ocurre cuando la realidad establecida entra en conflicto con la conciencia expandida. Bien, pero lo que le hizo figura clave fue no solo lo que escribió, sino que vivió su experimento de conciencia colectiva. Vale. En 1964, Casey reúne a un grupo que se llamaba los Merry Pranksters. Y creo que yo esto lo he nombrado en el podcast, pero no me digas dónde, ni cuándo, ni por qué. Pero yo ya de esto hablé, pero ahora te lo recuerdo, con más motivo, ¿vale? Quieren, más que leer novelas, quieren vivir una novela. O sea, ellos dicen, yo quiero una novela, pero en mi vida que sea una novela, ¿no? Entonces, compran un autobús escolar pintado de neón, lo llaman Fursur, equipan el bus con cámaras, luces, música y LSD y viajan de California hasta Nueva York, irrumpiendo en la autopista como un laboratorio psicodélico móvil. Toma ya. Las famosas Acid Test son fiestas donde Casey distribuye LSD y la banda que se convertiría en Grateful Dead toca. Hay luces fluorescentes, pintura, performance. Fue el puente entre el movimiento beat, la psicodelia y la contracultura hippie. O sea, vaya mezcla más guapa. O sea, este hombre decide que dice, yo paso. Yo ya, a mí, esta idea de que el LSD es una cosa para hacerla en el salón de casa con 4 ilustrados del montón, no. Yo quiero que esto llegue a la calle y que tengan una experiencia completa. O sea, era como vamos a hacer la performance totalmente psicodélica. Y fíjate tú cómo el tipo coge y dice que no, que la psicodelia no es para meterla en casa, que la psicodelia es para que el mundo la conozca. ¿Y cómo la quiero que la conozcan? Con toda la experiencia completa, es decir, música, luces. O sea, el tipo diseñó una experiencia psicodélica y se la fue llevando por todo Estados Unidos en modo el tour, como el de no sé, Taylor Swift. Pues en vez de Taylor Swift, vamos a hacer los Merry Pranksters y nos vamos por ahí a repartir LSD y que la gente tenga la experiencia de su vida. Entonces, bueno, a finales de los 60, Casey empieza a cuestionar la idea del ácido como panacea. Reconoce que la experiencia sin integración no basta y bueno, este hombre pues murió en 2001 en Oregón. Su legado es enorme. Este hombre dejó mucho, sobre todo en su literatura y con todas estas experiencias que nos han llegado hasta el día de hoy. Fue el puente entre generaciones, fue también la demostración de que la psicodelia puede ser contracultura vivida y no solo consumida. Y recuerda también que la sustancia solo abre puertas, el trabajo está detrás, que esto es una cosa que digo yo mucho aquí, que la integración es como la gran olvidada de todo esto, pero hasta su trabajo, ¿no? en los 60 llega hasta aquí esa idea, ¿no? Porque fue como su reflexión un poco al final de su vida, ¿no? Decir, sí, muy bien, o sea, nos lo pasamos teta, la liamos parda, pero la realidad es que no vale, eso solo no vale. Bueno, entonces nos pasamos al siguiente señor, que es Neal Cassady, que nació el 8 de febrero de 1926 en Salt Lake City, en Utah. Su madre murió cuando él era muy joven y vivió con un padre alcohólico, lo que en fin, dejó pues, muchas marcas en su personalidad. Trabajó de mañana, pasó después reformatorios, la velocidad, la carretera, el riesgo fueron su escuela. En 1946 llega a Nueva York y conoce a Jack Kerouac y Allen Ginsberg, los dos grandes escritores del movimiento beat, que también se uniría Ken Kesey, el que nombraba yo antes, ¿vale? Entonces él se convierte en figura central de la generación beat. Kerouac le transforma a él, o sea, como a este señor, a Neal Cassady. Este señor era como un marginadito y entonces ellos como que lo adoptan y lo meten en sus obras y le dan como una personalidad como para reconocerle pues, su labor, ¿no? en su entorno. Y Jack Kerouac lo transforma en Dean Moriarty en la novela On the Road, que es como el epítome de la generación beat, ¿vale? En 1964
se suma al proyecto de Casey y los Merry Pranksters como conductor del autobús Fursur, ¿vale? No es solo conductor, es el motor del viaje, símbolo de él, nosotros en movimiento. Conduce LSD, música, conciencia, carretera. Es el vínculo entre la contracultura como escritura, en la generación beat, y la psicodelia como vivencia. Su estilo de vida extrema le da un aura de mito. La verdad que se sabe poco de este hombre y tuvo una existencia un poco así atropellada, nunca mejor dicho. El 4 de febrero de 1968, este hombre muere en San Miguel de Allende, en México, tras una fiesta. Se supone que su cuerpo apareció en las vías del tren. No sé, los detalles siguen parcialmente misterio total y el mito pues se sigue alimentando de eso, ¿no? Dicen que apareció en coma en las vías del tren, no se sabe de qué le pasó. Entonces, Cassady representa que la psicodelia no es solo sentarse a volar, es movimiento, velocidad, autopista, riesgo, o sea, este era como el James Dean de la psicodelia, si lo podemos llamar así. No sé, si te quieres quedar con esa energía, pero también la integridad, porque no todo conduce bueno, pues a estados elevados de conciencia necesariamente, ni a una vida a lo mejor menos atropellada o menos conflictiva, ¿no? Entonces, este hombre pues tiene eso en su haber. Su obra de misterio se mantiene también un poco porque se recuperaron cartas, manuscritos, una obra autobiográfica incompleta que se llama The First Third, y que revela fragmentos del viaje interior de las relaciones intensas del exceso, ¿no? O sea, es un misterio, pero obviamente hay documentación, porque si no yo no te estaría contando esto, ¿vale? Pero sí, que fue una persona muy conflictiva. Pero vamos a hablar del tercer personaje, que sería Owsley, que tiene un nombre que agárrate que viene en curva. Lo que decía yo, Augustus Beer Stanley III, que sería, pues eso, el oso. Bueno, pues el oso nació el 19 de enero de 1935 en Kentucky, Estados Unidos. Su abuelo fue gobernador de Kentucky, lo que ya añade a la paradoja de lo establecido que se rompe, ¿no? O sea, rompió todos los cánones de su familia. El oso tuvo una educación técnica, se alistó en la Fuerza Aérea como técnico de electrónica, trabajó para la industria de cohetes aeronáuticos y estudió ballet en Los Ángeles. O sea, el tipo era un multifacético. Nada de esto parecía preludio para ser el rey del ácido, que se le conoció luego como el Acid King. Entre 1965 y 1967 produjo cantidades masivas de LSD. Él mismo contó haber producido al menos 500 gramos, que eso es un montón, de LSD, lo que equivaldría a más de 5 millones de dosis, y se ganó el apodo de Acid King, como bien decía antes. Él consideraba que la pureza del LSD importaba. Decía que la sustancia era muy sensible al entorno en el que se hacía y le daba como una dimensión casi como si él fuera un alquimista. En 1965 suministró LSD a los Merry Pranksters de Casey y ese LSD de alta calidad se convirtió en estándar en la escena psicodélica de San Francisco. O sea, ¿entendéis la conexión y por qué os traigo a los tres juntos, no? Porque dentro de que pues, estaba el movimiento beat, ¿no? La generación beat, los estudios también estaban produciendo a la vez estos estudios, ¿no? En la universidad, los experimentos que se hicieron de MK Ultra en ese hospital que se nombra en Quien voló sobre el nido del cuco, o Alguien voló sobre el nido del cuco, perdón, y pues todo está conectado, ¿no? Pues que todo está pasando a la vez. O sea que por eso es un periodo que a mí me gusta resaltar, no por darle mayor importancia a los americanos sobre cualquier otra cosa, pero hay que reconocerle que pues estaba todo candente allí en ese momento. O sea, se estaba desenvolviendo el movimiento psicodélico y se estaba dando a conocer una sustancia con gran poder para la psique, a la gente de a pie, ¿no? Entonces, pues estos hombres pues, formaron parte de ese movimiento. Por eso es importante que entiendas por qué los he metido los tres aquí, ¿vale? Entonces, además, este hombre, entre 1966 y 67, su laboratorio fue objeto de un montón de redadas, ¿no? Y se encontraban enormes dosis en su posesión, obviamente, porque las fabricaba él nunca dijo que no. Entonces, bueno, en 1965, en una de estas cosas que hacían con los Merry Pranksters y que lo que eran los Grateful Dead, o sea, el grupo este tan famoso y tan psicodélico, era inicialmente tenía otro nombre el grupo y era parte de este tour que hacían con el autobús este mágico que volaba prácticamente, porque con todo el LSD que llevaba le faltaba poco para que saliera un arcoíris por el tubo de escape, ¿sabes? Entonces
la gracia es que este hombre, como formaba un poco parte de eso, de estarles dando el LSD y de suministrárselo y de estar en contacto con esta gente, ¿no? de los músicos y todo el rollo, y que estaba ahí como en medio de la estructura, pues nada, se convierte en su principal ingeniero de sonido. O sea, cuando ya se convierten en los Grateful Dead, este hombre pasa a ser su ingeniero de sonido y financia al grupo. O sea, el tipo coge, con la pasta que tenía de vender el LSD, coge y lo financia. Entre sus contribuciones más conocidas, el logotipo de Steal Your Face del cráneo con el rayo de Grateful Dead es parte también suya. La creación de este sistema de sonido bastante conocido que se llama Wall of Sound, que es grabación de innumerables conciertos en vivo, el Sonic Journals y todo este tipo de cosas. Esto fueron ideas de él y él las puso en marcha. Y entonces, bueno, pues es que el oso no veía el concierto como un espectáculo, sino como un viaje colectivo de conciencia. Por eso él desarrollaba cosas desde la ingeniería de sonido para que la gente que iba a los conciertos de los Grateful Dead pues salieran de ahí pues, tocando el cielo, no sé, una cosa así, ¿no? Y bueno, al final lo pillaron, obviamente, pues eso, cuando le hacen una de súper redada, lo pillan, ¿no? Y tras la condena que cumplió, en los años 70-80, pues se muere de esa edad dorada, se muda a Australia. O sea, ya cuando sale, pues que como ya no hay más LSD, ya no hay más de esta vidilla que nosotros teníamos aquí, porque se lo han cargado todo, claro. O sea, se llevaron toda la documentación de las investigaciones, se declara ilegal el LSD y entonces, pues bueno, pues ya, o sea, ya ahí lo tienes, este pobre hombre que dijo, mira, yo me voy de aquí porque aquí soy un incomprendido. Y el tipo acaba en Australia en los años 80, se nacionaliza australiano, el tío estaba súper descontento con América, con Estados Unidos, y adopta una vida mucho más retirada. ¿Qué pasa? El tipo, pues por desgracia, se muere en 2011 en un accidente de coche en Queensland, Australia. Toma ya. O sea, ¿qué me dices de estos personajes? ¿Qué me dices? Bueno, pues en resumen, el oso fue pionero en la producción clandestina de LSD de alta calidad, fue pionero técnico musical en la contracultura musical psicodélica, nos enseña que la psicodelia no es solo hacer viajes, sino es construir una infraestructura química, técnica, sonora detrás del viaje. Por eso el set and setting, ahí, este señor ahí, a tope con el set. Y bueno, el oso también te invita a mirar lo que hay detrás de la experiencia. O sea, todas estas cositas que podemos agregar para que tengamos un viaje mucho más placentero y mucho más rico, ¿vale? Porque no es solo me tomo la sustancia, me pongo un antifaz y miro para el techo, o sea, para el techo con el antifaz. No, es la música, es el contexto, es la gente, es todo el diseño de la experiencia. Para mí, yo lo veo exactamente igual que él. Bueno, entonces, ¿qué cosas coinciden aquí, no? Casey organiza el viaje, Cassidy lo conduce, el oso lo abastece y lo hace sonar. Son 3 roles diferentes del mismo movimiento. El autobús Fursuit, los acid test, la música de los Grateful Dead, todo convergía. Que la experiencia psicodélica hay que tener claras cosas, lecciones que nos dejan estos señores, ¿no? que pasaron a la historia, ¿no? de la psicodelia, pues qué cosas podemos cogernos y de alguna manera asumir y dejarlas en nuestro haber, ¿no? Que la experiencia psicodélica necesita intención, comunidad, soporte técnico y artístico, si se puede, que hay una línea entre la revolución interna y la responsabilidad externa. Cassidy lo vivió, o sea, este hombre que era un poco el renegado, pues lo vivió, ¿no? Vivió una vida bastante tumultuosa, con muchos problemas y mucha dificultad en sus inicios, sobre todo cuando era niño, y claro, a partir de ahí pues se metió en muchos problemas y muchas cosas que le llevaron a problemitas. Que lo técnico importa, pues el sonido, la pureza de la sustancia, la ambientación, la infraestructura, y el oso lo demostró. Y una reflexión que te suelto por aquí. ¿Cuál es tu rol en todo esto? O sea, ¿eres el conductor, el motivador, el fabricante, el receptor? Espero que si eres fabricante no me lo digas, por favor, porque no quiero estar involucrada en ningún delito. Pero, ¿cuál es tu papel? Claro, o sea, tú al final, todos, ¿qué papel tenemos, ¿no? En toda esta psicodelia, ¿no? ¿Cómo la vivimos? ¿Y cómo estructura tu entorno su experiencia psicodélica, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen los demás? ¿Cómo lo haces tú?
bueno, pues esta gente fue pionera en su momento, ¿no? Esa gente ya tuvo su momento y brilló por las circunstancias que se le dieron históricas, ¿no? Y bueno, ahora toca que lo hagas tú, pero con conciencia, respeto e integración. Es decir, vamos a aprender de los errores del pasado, que seguramente fueron, como cualquier viaje psicodélico difícil, no es una experiencia mala, es una experiencia difícil y te enseña por el camino complejo. ¿Eso significa que es menos válida? No. ¿Que es menos algo que no aprovechas tanto? No. Bueno, es más difícil, simplemente. Pues esto igual. Ellos hicieron su camino más complejo y nosotros tenemos la oportunidad de, con toda su experiencia y todo lo que la historia nos enseñó, pues no repetirla. Y podemos cambiar o podemos ser nosotros los próximos personajes psicodélicos que cambien bueno, no lo sé, yo no sé, no creo, no tengo ni la intención de serlo, pero si fuera así, ¿qué estamos haciendo para que eso cambie, ¿no? Bueno, yo lo estoy haciendo con este podcast con intención de que cada vez que vayas a tomar una sustancia, en vez de decir, bueno, voy a tomar esto porque sí, es simplemente para qué lo haces y si quieres más adelante pensar el por qué. El para qué es mucho más difícil que el por qué. De hecho, hay un episodio que grabé respecto a esto, que era un reto que yo te lanzaba ahí a ver si la próxima vez que tomaras algo te lo planteabas de esa forma. No hay que tener siempre un para qué, no hay que tener siempre un por qué. Está bien también, pero que si lo puedes hacer, pues te va a enriquecer mucho más, porque va a cambiar mucho la perspectiva que tienes sobre tu estado elevado de conciencia, sea cual sea la sustancia. Entonces, bueno, creo que es una lección, ¿no? De estos tres personajes que coincidieron en el espacio-tiempo y que hicieron cosas muy locas que yo creo que hoy día pues es que no se podrían hacer. ¿Por qué se pudo hacer? Porque en ese momento esa sustancia no estaba perseguida, porque estaban pasando muchas cosas en Estados Unidos que tenían al personal alterado, como era la guerra de Vietnam, como era el movimiento por los derechos civiles. Había pues muchas cosas que estaban pasando y estaba cambiando la sociedad y había una élite política que estaba acojonada ante los cambios porque salíamos de la Segunda Guerra Mundial y aquí nadie quería volver atrás ni volver a un conflicto armado y aún así estaban en plena Guerra Fría. O sea, que también te digo, o sea, luego Vietnam, todo, Guerra Fría, pum, pum, pum. O sea, una serie de acontecimientos geopolíticos que estaban cambiando el panorama. Entonces esta gente estaba acojonada. Estos políticos, que eso no es excusa, ¿vale? Ninguna. Y entonces la gente, pues fue como un momento que confluyeron muchas cosas y la población se rebeló y dijo, basta. O sea, hubo una buena parte de la población que se mantuvo en esa fuerza de clase media que siguió tirando adelante, pero los hijos de esa generación salieron a las calles a protestar que ellos no iban a la guerra y que ya bastaba y que viva el amor, claro, y que en ese movimiento es que estaba propulsado por el LSD, igual que los movimientos de los derechos civiles por el cannabis. Y eso se sabe y está documentado y está estudiado. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Dicen, espérate, que aquí hay algo que les tiene con una fuerza y una unidad y una conexión. Vamos a ilegalizarlo todo porque esto es un problema. Y entonces, pues eso, ahí empieza la ilegalización. Entonces, bueno, toda esta historia es importante que la tengamos clara. Y por eso yo te traigo estas biografías, que es curioso porque la mayoría son hombres, pero claro, es que hasta cierto punto la mayoría de personas que podían investigar, que los pensadores, los escritores, etcétera, la mayoría eran hombres. Entonces, por suerte o por desgracia, pues es lo que me queda mencionaros, irlos trayendo poco a poco. ¿Qué pasa? Hay mujeres también, claro que hay mujeres. Pero yo ya mencioné a María Sabina, que para mí es la mujer psicodélica suprema. Y seguro que hay miles de mujeres en la historia que estuvieron vinculadas a la psicodelia, que fueron facilitadoras, chamanas, curanderas y que cambiaron la vida de muchas personas que, por desgracia, al no haber ningún documento escrito, no se puede saber. Y si los hay, y a lo mejor es muy del país, ¿no? De donde eran ellas, pues a lo mejor yo no he tenido acceso o no, sin saber un nombre no puedo hacer la búsqueda. O sea que también encantadísima de si hay alguien al otro lado escuchándome y tiene información sobre estas mujeres psicodélicas del pasado que no tienen su lugar en la historia porque la historia es como es, que la escriben los vencedores y en este caso pues la escriben los hombres y no les hacía mucha gracia que las mujeres en general, como sigue pasando hoy, pero bueno, antes mucho más, les eclipsara a una mujer. Entonces esa gente ni salía directamente, esas mujeres ni se las mencionaba. Entonces, bueno, es interesante que si hay alguien que tiene una fuente de información sobre esto, por supuesto, pasádmela.
Y yo encantada de investigar y tirar del hilo y poder montaros aquí un episodio y contaros de mujeres psicodélicas que ni yo conocía. Entonces hay menos mujeres, pero haré un esfuerzo consciente de las próximas ocasiones traer biografías de mujeres, que creo que es importante. Si no las encuentro, pues lo siento, habré puesto mi esfuerzo, pero si no hay, pues no hay. ¿Qué puedo hacer? O sea, y si no tengo el conocimiento tampoco para tirar el hilo, pues también es mucho más difícil. Entonces, bueno, gracias por acompañarme en este recorrido de 3 vidas que se cruzaron, ¿no? En fiestas ácidas, en sonido estratosférico y caos. King Kesey, Neal Cassady y Owsley Beer Stanley III. 3 nombres, 3 roles, un legado que aún influye en nuestro mundo psicodélico, eso sin duda. Y bueno, si te ha gustado este episodio, recuerda que si hay alguien que le interese y le apetezca escuchar, pues por favor, compártelo. Y yo qué sé, si quieres comentar algo, también recuerda que hay una posibilidad. Yo los tengo todos habilitados, todos los episodios. Tú me puedes dar un comentario en Spotify sin ningún problema, porque lo voy a leer y te puedo contestar. Y cualquier cosa, ya sabes que tengo un correo para mandarme lo que tú quieras, siempre desde el respeto y el amor. Que yo, y mientras que seas de psicodelia, por favor, porque si me vas a preguntar sobre qué hipoteca es mejor, no te voy a poder contestar, ¿vale? Pues yo te puedo contestar de psicodelia y tampoco soy yo una enciclopedia, también te lo digo. Si me tengo que informar, me informo para contestarte, ¿vale? O si no, te apuntaré en la dirección de la persona que te puede ayudar, ¿vale? Entonces, hola@mujerespsicodélicas.com, ese es el email, me puedes escribir cuando tú quieras. Yo siempre leo todo, yo siempre te contesto, no sé, en el plazo desde que lo recibo hasta que te puedo contestar, pero siempre te voy a contestar. Y decirte que hay un grupo de Telegram asociado al podcast y que si quieres entrar, el enlace está siempre en la descripción del episodio, en todos los episodios, y que si entras, recuerda que según entres te tienes que presentar. Si tardas más de 24 o 48 horas en presentarte, yo te saco del grupo rapidito, porque yo paso de bots y de gente que entra nada más que para cotillear y no tienen ni la capacidad ni la decencia de presentarse como personas normales, ¿vale? Decir, hola, soy menganito, menganita, y me interesa este grupo por esto y por lo otro. Y si te quieres explayar en tu presentación, nada nos gusta más que dar la bienvenida a personas que realmente quieren compartir. Y siempre vas a encontrar ahí pues ayuda para tus preguntas, para lo que necesites. Así que siempre puedes entrar, ya sabes. Solo el único pago es que te presentes. Fíjate tú qué cosa más ridícula. Pero ya hay que recordarlo porque la gente no lo hace. En fin. Y bueno, también si eres nuevo o nueva por aquí, recuerda que hay un disclaimer legal al final de cada episodio que si no lo has escuchado, escúchalo. Porque yo no invito a nadie a que pruebe sustancias, pero si la vas a probar, porque lo vas a hacer, porque todos lo sabemos, sea la que sea, hazlo bien, que para eso está este podcast. Y nada más que te puedo decir, que espero que hayas disfrutado de estas historias un poco locas, un poco biografías psicodélicas enlazadas ahí en la vida. Y nada, y que te lo hayas pasado bien y te haya gustado. Y cualquier cosa, pues nos escuchamos en el siguiente episodio y espero que seas muy feliz. Un abracito, ¡chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.